Bueno, gente, llegó el momento de decirte que farmear en solitario es un asco. La verdad es que no se lo recomiendo a nadie. Fíjate la máxima capacidad que yo tengo. Estamos hablando de 1092 plop y contando. Digo y contando porque fíjate donde estoy pasando más plop creado a otra carpeta, a otro disco duro, porque yo dispongo de una creación de plop muy buena. Yo estoy usando la creación normal, pero lo estoy usando en diferentes PC y en ese sentido a mí me va muy bien. Fíjense, 1092 parcela, 108 TB y no he ganado ni un solo centavo. He estado probando para ver porque yo entiendo que una capacidad de 108 TB debe de dejar algo. Y fíjate cómo se están pasando los filtros. Las parcelas están pasando los filtros sin ningún problema. Y esto es algo que a mí me tiene preocupado. ¿Por qué? Porque yo digo que farmear en solitario es un asco. Porque fíjate, estamos hablando de una super capacidad, porque para mí esto es una super capacidad, 108 TB y contando, porque en total yo tengo como 130 o 140 TB o terabyte, que es casi lo mismo. Y miren, no he ganado nada, miren, 0 chi acá, 0 por aquí, no he encontrado absolutamente nada. Aquí en la parte de abajo, fíjate donde tú debes tener cuidado si decides minar en solitario. Tienes que tomar 2 puntos en consideración. Primer punto, el crecimiento de la red. Fíjate cuánto tenemos, ya va por 24. Aparte de esto, tengo para ganar 2 meses para poder alcanzar un premio. Sin embargo, esto puede durar hasta 3 o 4 veces más. Míralo aquí. Puedes durar hasta 3 o 4 veces más de lo que dice aquí. Y estamos hablando de una capacidad de 108 TB. Para mí esto es un asco. Yo al principio, cuando empecé a crear los plots, cuando inició esto de Chia, recuerden que no había pool, no habían pool ni nada. Luego fue que salió H-Pool, la pool china. Y después de ahí yo miné en solitario literalmente desde que inició Chia, hace 2 meses atrás, un mes atrás, yo empecé a crear plop y me metí en esto y yo nunca tuve la suerte de ganar Chia. Hubieron algunos usuarios que sí tuvieron suerte y se ganaron 2, por ahí vi otro usuario que se ganaron 10 Chia, que la verdad eso es mucho, pero para mí y basado en mi experiencia, para mí esto es un asco, no se lo recomiendo a nadie. Si tú decides meterte en esto de Chia y así sea que tenga la capacidad que tenga, no solamente 108 TB, de 100 terabytes hacia abajo, te recomiendo que no farmes en solitario. De 100 TB hacia abajo, no lo hagas. Ahora, si tú dispones ya de una potencia de 300 TB, 250 TB, pues ahí la cosa cambia y el premio puede ser que lo consiga. Porque mira, si vamos aquí a la calculadora, de Chia, a ver, aquí a la calculadora de Chia y colocamos, vamos a poner aquí 280 TB para tener una idea. Nos vamos a poner aquí 3000 plop. Vamos a poner 3000 plop. Fíjate, con 3000 plop, que es el equivalente a 297 TB, ahí tú tienes probabilidades de en 19 días puede ser que te ganes un premio. Pero con 1000 parcelas, ¿cuántas que yo tengo? 1092, que es lo que tengo ahora mismo. 1092, fíjate, me están dando 2 meses. Y yo he estado farmeando en H-Pool. Ustedes han visto que yo he estado subiendo videos. Hice pruebas en H-Pool. Hice prueba en Core-Pool también. Y allí vi que sí pagan. A tanto H-Pool como Core-Pool. Ambas plataformas pagan. Y yo para estar
tirando una aventura de ver si en solitario puedo ganar 2 Chia, pues yo prefiero ganar en las otras plataformas, prefiero ganarme unos 15, unos $13 diarios. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, fíjate, mira la potencia, 1092. Se supone que en Core Pur yo tengo que ganar $16 o en HPUR. Voy a meter toda esta potencia en HPUR y lo voy a hacer ahora mismo. Miren, me voy a quitar de minar en solitario, me voy a quitar completamente y voy a meter toda mi potencia en HPUR y lo voy a hacer delante de ustedes, porque $16 diario, como está el Chia al día de hoy, que el día de hoy está a 415, bueno, bajó un poco porque ayer estaba en 425, hoy está en 415, pero vamos a dejarlo así, 16 por 30, bueno, serían unos $480, que no estarían nada mal. Y esto sería de manera segura, porque las PUR me pagan diario, tanto Core Pur como HPUR me pagan diario. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a probar una semana con toda la capacidad en HPUR y luego voy a probar otra semana en Core Pur con toda mi capacidad, con todos los 1098, los 1092 plop y contando, porque son más. Fíjate donde yo estoy pasando más plop, lo estoy pasando de un disco duro a otro, porque ustedes saben que lógicamente nosotros usamos los discos más rápido para copiar y para transportar y para crear los plop. Yo uso los discos más rápido para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo voy a meter toda esta potencia, toda la voy a meter en HPUR. Para hacer esto en HPUR es muy sencillo. Recuerda que tú tienes que borrar borrar desde aquí todos los directorios. Perdón, desde aquí, mira. Hay que eliminar todos estos directorios. Fíjate cuántos discos yo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 discos. Entre ellos hay 2 servidores NAS y hay un disco virtual. Que esto te lo voy a enseñar ahora cuando empiece a agregar las parcelas, cómo yo estoy farmeando. Y voy a hablarte también de mi experiencia, porque me ha ido muy bien farmeando con discos en rep o en servidores NAS. Es decir, que si tú dispones de un switch y estás conectado a través de una red y ese switch viene con una buena velocidad, pues también vas a poder farmear, porque la mayoría de router o switch permiten que tú conectes un disco de manera externa. Pues puedes hacerlo, porque con estos servidores NAS yo estoy farmeando tanto con mi servidor 1 y mi servidor número 2. El número 2 es un servidor que yo tengo muchos años con él y me está resolviendo. Y este es uno que compré modernísimo, que allí cuento con una capacidad súper grande, tanto para Chia como para mis datos personales. Pero vamos arriba. Voy a empezar a borrar todo esto. Ahí se toma un ratito, porque voy a quitar todos los discos. Es importante que ustedes vengan aquí y borren todos los plops que ustedes tengan aquí. Y cuando vayan a crear parcela, pues hacen lo siguiente. Tienen que darle a crear parcela. Y aquí, por ejemplo, ponen los hilos que vayan a poner. Y tienen que darle aquí, excluir directorio. Al tú hacer esto, pues ya tú vas a poder mover los plops de un sitio a otro. En caso de que tú vayas a farmear de manera oficial o de manera fija en HPUR, pues cuando crees los plops, recuerda siempre marcar esta casilla, excluir directorio final, y de esta manera ya tú vas a poder mover los plops sin ningún problema, y HPUR no lo va a ver como un fraude. Pero bien, no lo voy a poner ahora porque voy a agregar toda mi capacidad. Fíjense, ya no tengo ni un solo plop, pues a ver. Sí, miren, no tenemos nada. Pues entonces ahora voy a agregar toda mi capacidad en HPUR. Voy a empezar. Miren aquí el desastre que yo tengo de discos. Miren. Tengo todos estos discos. La mayoría están llenos. Voy a empezar por el A, que es un disco de 12 teras. Actualmente están usados 10.9. Voy a agregar este y es el primero. Siempre te sale un mensajito como este. Le das a OK. Y vuelves y le da, y ahí lo reconoce. No sé por qué
HPUR hace esto, pero así es la manera que yo agrego los plops. Siempre te dan un mensaje, no sé, una advertencia, y está escrito en mandarín, que la verdad yo no sé leer en mandarín. No sé bien el español, imagínense ustedes en mandarín. Qué maldito lío. Entonces, voy a agregar otro. Aquí ya tengo 110 plops, porque dije que voy a meter toda mi capacidad y así va a ser. Y ahora voy con el disco F. Meto el disco F, viene el mensajito otra vez, aceptamos y le damos de nuevo. Ahí está ya contando el disco F. Y miren, algo que a mí me gusta de HPUR, si lo comparo con la otra plataforma, con CorePUR, me gusta mucho HPUR porque es más estable. A la hora de tu farmear con ello, es más estable, no tiene tantos fallos, porque sí he tenido muchos fallos en CorePUR. Las pruebas que estuve haciendo, pues ahí se me cerraba cada rato el minero y a veces yo no me daba cuenta y pasaba horas y horas sin poder minar, algo que no pasa aquí. Aquí difícilmente falla. Bueno, ahora voy con el disco G, que es un disco de 10 terabytes. A ver, yo dejo que cargue para que no haya ningún error. Fíjate cómo ya está contando los plops y ya llevamos una capacidad de 24 TB. Entonces agregué el disco G. Voy a agarrar ahora el disco I. Vamos con el disco I. Bueno, el disco I se fue. Voy a agregar otro más. Ahora voy a agregar el H, que no está allá. Disco H. Viene el mensajito, le damos de nuevo y fíjate cómo se fue el disco H. Bueno, a ver qué más. Disco H, disco I, ahora el disco K. Agrego el disco K, la misma jugada. Madre mía, fíjense cómo está aumentando aquí. Disco K, seguimos. ¿Cuál más? Me falta cuál más. El H se fue, el I se fue, el J, disco J, se fue también. ¿Qué? Acceso de violación. Bueno, ahí está dando un error, mira. ¿Por qué está dando ese error? Veamos. Veamos por qué está diciendo que me está dando acceso de violación. Oh, miren, déjame cerrar el minero que estoy minando Ethereum abajo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, dos errores, el disco F y el disco J. No entiendo por qué dice esto, ¿no? Bueno, ahí está, ahí lo leí yo, pero no estoy haciendo ninguna violación porque en Chia no hay nada agregado. Miren, ahí lo agarró. Pero tengan cuidado cuando le dé ese mensaje, asegúrense de que no esté habilitado en el cliente de Chia, porque por esto puede ser el problema. Y por esto voy a subir el video así, para que ustedes vean si les surge una situación como esta, ustedes sepan qué hacer. Ahora voy a agregar el disco M. Y digamos disco M. Ahí se fue el disco M sin ningún problema. ¿Quién más? Ahora voy a agregar el disco O, letra O. Vamos a ver, ahí sale el mensajito y le damos de nuevo. Ahí se fue el disco O sin problema. Fíjate dónde está en efectivo y está ya haciendo el escáner y llevamos 64 terabytes. Seguimos. ¿Quién más? También asegúrense de no duplicar los discos, ¿no? De no duplicarlo, meterlo dos veces, porque también se vería como un fraude. El disco L. Vamos con el disco L. Ahí está. Miren, se agregó de una. Ahora después del disco L, ¿quién más? Ahora vamos con el N, disco N, y vamos a parcela creada. Y ¡pum! Mira, ahora se están agregando de una. Vamos con el F, que fue el que dio la situación. Ah, que ya estaba agregado el F. Uy, perdónenme, chicos, perdónenme, de verdad. Es que ya el F estaba agregado y lo estaban viendo como una violación. ¿Se dan cuenta? Bueno, errar es de humano, así que me disculpan por este error. No vamos a agregar el F, por supuesto que no, porque ya estaba hecho, mira, ya estaba puesto.
Diablo, estoy loco. ¿Y cómo yo no me había fijado en esto? El J está, el L está, el P, el disco con la letra P no está. Agregamos este, parcelas creadas y boom, mira, se están metiendo todo. Ya vamos por 78, 79 y contando. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Vamos a dejar los servidores NAS de último. ¿Qué más? Y la letra P, ahora la letra O. Ya la letra O está agregada. Ahora la letra Q. Ese sí es bueno porque ese es de 18 tera. La letra Q es el que más me gusta porque tiene 18 terabytes. Lo seleccionamos y miren cómo cambia. Miren. ¡Boom! Eso le mete una vitamina C a este minero de HPUR. Miren. Miren, lo va a meter a los 100 terabytes. Lo va a meter a los 100. ¡Wow! ¡Ay, madre mía! ¡Wow! ¡Sí! Me encanta. 98 terabytes. Pero seguimos. ¿Quién más nos falta? Aquí está. Miren, este está cargando. Pero si esto te pasa, no te desesperes, que después de un rato él empieza a hacer el escáner sin problema. ¿Quién más falta? Vamos aquí a mi PC para evaluar quién falta. Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, solamente faltan los discos NAS y los servidores. Bueno, este disco que está aquí, este es un disco virtual. Mira, te lo voy a enseñar aquí por si ustedes quieren después expandir su espacio de almacenamiento. Sepan que a través de un servidor NAS tú puedes crear un disco virtual y te sale como si fuera un disco regular dentro de tu PC. Ya yo hice un video hablando sobre esto que lo voy a publicar en los próximos días, solo me falta editarlo. Así que me encanta porque fíjate cómo tú puedes meter la capacidad que tú quieras y aparte de esto te lo pones como si fuera un disco normal. Mira, yo con este disco tengo ahí juegos. Yo estoy jugando este juego de Ubisoft y también tengo parcelas. ¿Ve? Y todo marcha perfecto. Ahora, visto esto, pues entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar ese disco. Voy a agregarlo, que es un disco virtual. Es el disco aquí, el almacén NAS, por eso les puse el nombre. Y parcelas creadas. Veamos si suma la cantidad. Fíjate que vamos en 98. Seleccionamos. ¿Qué pasó? Bueno, le damos de nuevo. Y ¡pum! Fíjate dónde le está sumando la capacidad. Y ahora actualmente tenemos ya más de 100 terabytes. Me faltan todavía 2 discos más que están en red. Fíjate, ahí ya solamente tengo usado de 10 terabytes, tengo 3.2 terabytes y llevamos 33 plops en el disco. Miren que ya se arregló. Ustedes ven, si esto pasa, ya sea con un disco local o un disco en red, pues tienes que darle tiempo porque aquí esto después se van agregando poco a poco. ¿Ven? Se van agregando. Entonces voy ahora con agregar el otro disco. Los que están en mis servidores en red, que son estos dos. Voy a agregar el número 1, que se llama servidor NAS 01. Y los plots yo lo metí aquí en multimedia. Y aquí metí estas parcelas. Fíjense cómo cambia aquí. No recuerdo exactamente qué capacidad tengo aquí, pero fíjense aquí en la parte de arriba cómo cambiaría. Bueno, el mismo mensaje, no pasa nada. Le damos y fíjense cómo se agregó. Y miren cómo va sumando la capacidad. Estamos hablando de un disco en red, un servidor NAS que está lejos de aquí de mi PC. Está como a 2 habitaciones de aquí. Solo vienen conectados por red. Y asegúrate de que si es por cable, mucho mejor. Por Wi-Fi no te recomiendo que lo haga. Asegúrate de que sea por red. Y si es a 10 gigabits, mejor. En este caso, el servidor NAS 01 yo lo tengo por una red en conexión a 10 gigabits. Pero el número 2,
que es este que voy a agregar ahora, que es el número 2, está conectado por una conexión a 1 gigabit y no pasa nada, trabaja sin problemas. Mira, que es este que está aquí. Yo le puse Farmer 1 y aquí le agrego estas otras parcelas. Fíjate cómo cambia, que también estoy... bueno, dice que violación. ¿Por qué? Porque dice violación si no está repetido. No importa, lo voy a meter de nuevo. Porque yo... A ver. Servidor 01. Servidor NAS 02. Ahí está. No, estoy seguro de que no he violado nada porque... por la sencilla razón de que yo aquí, por ejemplo, aquí no tengo nada. O sea, los directorios están borrados de aquí. Así que no sé por qué me da ese mensaje. Y ya me ha pasado en tiempo de atrás. Me ha pasado esto. Ay, no, espérate, que no quiero que me vean la clave de seguridad. No quiero. Y ¡pum! Ahí está. Yo en el cliente de Chia, ustedes vieron que me aseguré de no tener ningún, vamos a decir, ningún directorio agregado, porque si lo tienes, eso sí te podría causar un gran problema. Así que asegúrense de hacer esto. Yo voy a estar minando aquí en Chia con toda mi capacidad. Estamos hablando de casi 1100 PLOF para ver cuánto me paga HPUR minando con esta capacidad. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver esta, vamos a decir, para que puedas ver cuánto yo gano con más de 100 terabytes minando en HPUR. Me voy a lo seguro, ya no voy a farmear de manera solitaria, no se lo recomiendo a nadie. Si tienes una capacidad de menos de 100 terabytes o de menos de 150 terabytes, no te recomiendo que mines en solitario, porque la verdad es, eso es un asco, no vas a ganar nada. Sin embargo, aquí por lo menos tú tienes la posibilidad de ganarte por lo menos 10 o 15 dólares diarios, que voy a ver ahora cuánto me va a pagar HPUR por esta cantidad, ya que por 55 ellos me pagaban alrededor de 1,8 o 7 dólares diarios. Me imagino que ahora me van a pagar alrededor de unos vamos a decir unos 15 dólares, según dice la calculadora de Chia, que aproximadamente estaría cobrando unos 16 dólares. Si HPUR me paga 14 dólares, pues estoy ganando, me va a ir súper bien. Así que llegamos a la parte final. Este video se hizo un poco largo, por eso lo dividí en capítulos para que ustedes vieran cómo yo estoy metiendo toda esta capacidad en HPUR, y más adelante voy a estar mostrando los resultados y cuánto me pagaría esta plataforma por esta capacidad que acabo de meter. Fíjate cómo el servidor NAS 02 está cargando los PLOF, porque como dije hace un rato, ese está en conexión a 1 gigabit, es decir que la conexión no es muy rápida, y por eso es que se ve de esta manera, se ve que carga un poco, pero después de un rato ya empieza a funcionar y empieza a farmear sin ningún problema. Y fíjate dónde asume toda la capacidad. Digo esto porque ya yo he estado probando, lo probé tanto en HPUR, lo probé en CorePUR y lo probé también minando en solitario a través de un disco en red. Y hago hincapié en esto porque yo sé que hay muchos usuarios allá afuera que quizá van a querer aumentar su espacio de almacenamiento, y es bueno que ustedes sepan esta situación de que sí se puede aumentar la capacidad a través de disco en red y a través especialmente de un servidor NAS. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta el próximo video.